Muy buena tarde para todos. Qué rico volvernos a tener aquí en nuestra clase de emprendimiento. La idea es que hoy hagamos una revisión de todas las cosas que nos hacen falta para tener el modelo Canvas y así avanzar en nuestro primer parcial. Antes de eso, quisiera mostrarles, digamos, el resultado de lo que he venido realizando de sus actividades asincrónicas para que revisemos. Estamos llegando, arrancamos ya la segunda parte de nuestro primer parcial, ya arrancamos la quinta semana y esta quinta semana, recordemos que en la octava semana tenemos que tener la primera calificación y todas estas actividades de alguna forma hacen parte de ese primer parcial. Entonces, de ahí la importancia de mostrarles a ustedes hoy y nuevamente reiteraré que lo muestro hoy y voy a dar plazo hasta esta semana para que todo el mundo se ponga al día en las actividades que no hayan hecho para poderlas evaluar. Ya a partir de la semana entrante, es más, no vuelvo a repetir esto porque pues obviamente no quiero que se tome como que los quiero cansar con eso, pero es importante que lo hagamos. Les voy a compartir pantalla y voy a mostrarles a ustedes para que vean. ¿Ahí están viendo? Bueno, sí, señor. para que no tengamos inconveniente, coloco aquí el documento de identificación de cada uno. Lo que está en verde quiere decir que el trabajo lo ha presentado y lo que está en amarillo quiere decir que las actividades no se han presentado. Por ejemplo, esta persona no ha presentado ninguna actividad, esta otra persona presentó algunas, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque pues obviamente yo voy evaluando y la intención mía es no llegar a la última sesión y sin tener, digamos, claridad de cómo hemos venido trabajando. Además, es importante porque las actividades nos facilitan y nos favorecen que en términos reales el ejercicio y la construcción del producto que vamos a calificar en la octava semana. Es importante que lo vean, voy a bajar para que las otras personas alcancen a verlo. ¿Por qué está en color? Esta actividad que fue la de el audio era opcional. Las personas que, no lo hicieron, pero lo hicieron en esta semana, pues sencillamente lo valido. ¿De acuerdo? Aunque hay algunas personas que lo volvieron a repetir evidencio claramente que lo mejoraron. Entonces es importante todo ese tipo de cosas que se van dando. Hasta ahí es claro, vieron todos, cada uno de ustedes, cómo va su reporte de actividades. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, vamos a entrar. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguno tiene algo que preguntar, comentar? Bueno, entonces arranquemos la presentación. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. recuerden que yo permanentemente voy preguntándoles con un único propósito, saber que estamos conectados, que no me he desconectado, porque de todas maneras el internet a veces falla y podemos tener inconvenientes. Entonces, de ahí la importancia de que esté enterado siempre que estamos conectados. Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte del modelo Canvas. En las 2 semanas anteriores hicimos la primera parte, la parte teórica y después el lienzo. Aquí vamos a hacer igualmente, vamos a presentar la parte teórica. Ya hicimos estas 4 partes, la propuesta de valor, el segmento de clientes, los canales de comunicación y la relación con nuestro cliente. Esto ya lo tenemos en la parte escrita como en la parte de nuestro lienzo. En esta semana vamos a avanzar en las restantes partes. Vamos a ver los recursos claves, las actividades claves, los socios claves o alianzas estratégicas, la estructura de costos y las fuentes de ingresos. O sea, vamos a ver estos 5 puntos y la intención es que esta semana
hagamos la parte teórica y la semana entrante revisemos la parte teórica y puedan hacer el lienzo para que tengamos, digamos, ya prácticamente la construcción de nuestro ejercicio del modelo Canvas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Arranquemos. Recursos claves. Son actividades y personas indispensables para la elaboración y venta del producto o servicio. Son recursos claves necesarios para generar valor en el producto o servicio, maquinaria, equipos, espacios físicos, personal calificado, página web, tecnología, puede ser recursos claves para la empresa. Es importante que el emprendedor desarrolle un proyecto mínimo viable, ubicando activos y personas indispensables para la puesta en marcha de la iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como recursos claves? Los recursos claves son todo lo que se necesita para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Desde una instalación, un equipo, un software, un recurso, por ejemplo, el conocimiento es un recurso que lo tiene, entonces por decir algo, yo soy desarrollador, entonces ese conocimiento es un recurso que es fundamental y que de alguna forma lo tenemos que colocar. Entonces, la intención es que en estos recursos claves pueda uno tener todos los elementos requeridos y necesarios para poder desarrollar la propuesta de emprendimiento. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, tenemos como recursos claves, pues ya lo decía, todos los activos más importantes, tipos, cantidades, intensidad de elementos que se requieran. Yo puedo requerir 1 o 5 computadores para el desarrollo de mi propuesta, puedo necesitar una oficina, puedo necesitar un carro que permita llevar una imagen corporativa, o sea, todos esos elementos son fundamentales para poderlos tener uno en cuenta. Se hablan de recursos físicos, económicos, intelectuales y humanos. Físicos, la infraestructura que se requiere. Económicos, los recursos de plata. Intelectuales, el conocimiento, y ahí es donde juega un poco la experticia y el conocimiento que ustedes tienen como ingenieros en sistemas, y humanos, personas que pueden contribuir y colaborar, mensajeros, secretarias, digamos, personas que de alguna forma, digamos, no tengan una función de producción intelectual, pero sí una capacidad humana para desarrollar la actividad. Entonces, a partir de allí es que nosotros trabajamos con, digamos, todos esos tipos de recursos, y ahí es donde juega un papel fundamental que cada uno de esos tipos podamos hacer el ejercicio de identificarlos para poder a futuro, como lo vamos a ver ahorita, cuantificar cuál es el costo real que un proyecto como esto puede tener. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos para poder desarrollar estos recursos claves? Entonces, ¿qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor? Entonces, tengo que disgregarlos desde el punto de vista físico, económico, intelectual y humano. Es importante tener esa pregunta, darle respuesta a la pregunta por una razón, porque a veces no tenemos en cuenta muchos de los factores, digamos, tanto físicos, económicos, intelectuales o humanos, y al no tenerlos, lo que hacemos es que cuando vamos a cuantificar el costo del proyecto, automáticamente, digamos, ya empezamos a generar pérdidas por no haber cuantificado cada uno de esos recursos que nosotros necesitamos. Un ejemplo, a veces no se cuantifica una oficina. ¿Sí? La oficina, si yo desarrolle la actividad en mi casa, en la sala de mi casa, yo debo de cuantificar ese valor. De hecho, por ejemplo, ahorita uno de los grandes, digamos, grandes temas que se están trabajando en este trabajo que tenemos todos en casa, es que hoy estamos consumiendo en nuestra casa, pues, sin energía, estamos consumiendo servicios como el agua, y elementos que anteriormente en la universidad o en el trabajo se consumían. Y hoy vemos cómo muchas de las entidades se han dado cuenta de que es mucho más rentable tener los trabajadores en la casa que tenerlos en la oficina. ¿Por qué? Porque automáticamente deja una utilidad mayor, porque muchos de estos costos se han ido, digamos, llevando a que los asuma el empleado. Y eso es uno de los temas que
yo creo que a futuro se tienen que reglamentar donde muchas de las actividades que anteriormente se hacían en un recinto o en una oficina o en una empresa y que van a pasar a ser actividades que se pueden hacer como trabajo en casa, pues obviamente se tienen que incorporar esos valores, digamos, como un valor adicional que se le dé a los trabajadores. Entonces, de ahí la importancia de que yo esa primera pregunta, ¿qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor? La haga y la haga de una forma lo más, llamémosla, clara posible para poder establecer cada uno de esos componentes que requiero. La segunda pregunta, ¿cómo obtenemos esos recursos claves? Entonces ya tengo que empezar a mirar. Yo puedo tener inicialmente la oficina, pero yo le he dado un valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a buscar una financiación, yo puedo dar esa contrapartida, o en términos prácticos, si voy a buscar un socio, puedo establecer que ese valor de esa oficina, de ese computador, de mi conocimiento intelectual, que yo le he dado un valor, puede tener, digamos, puede estimarse y a partir de allí plantear, digamos, unos valores que pueden generar la oportunidad digamos, de conseguir un socio que aporte económicamente y uno es el socio material y el que ha ideado el proyecto. Ese es otro de los puntos que es fundamental, es que ustedes lo tengan en cuenta. El know-how juega un papel fundamental y es el idear una propuesta. O sea, lo que ustedes están haciendo hoy de idear una propuesta de valor, esa propuesta de valor juega un papel fundamental y uno lo debe y lo tiene que calcular. ¿Para qué? Para que, pues obviamente, digamos, todo ese esfuerzo de conocimiento, de desarrollo, de investigación que uno le ha aportado a esa propuesta, pues obviamente sea valorada y se pueda cuantificar económicamente. Entonces, de ahí la importancia de poder uno establecer, digamos, cómo obtener esos recursos. Entonces, ahí es donde empiezo yo a mirar cómo puedo hacer, yo puedo tener, digamos, unos socios estratégicos que me permitan, que me colaboren en determinadas actividades que yo voy a desarrollar y a partir de allí puedo ir generando una oportunidad de manejo para que estos recursos se puedan obtener de una mejor forma. ¿Cuándo los necesito? Entonces puedo hacer una temporalidad, o sea, yo no puedo, yo en determinado momento, en este momento estoy en el diseño, pueda que, digamos, necesite una oficina, necesite un computador, pero hay algunos elementos que aún no los necesito, los voy a necesitar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o de pronto en un tiempo mayor. Entonces, cada uno de esos me va a dar la posibilidad de que de no asumirlo como un costo inicial, sino un costo posterior que en términos prácticos puede generar, digamos, una mayor viabilidad de un proyecto como este. ¿Cuáles son los recursos que requiere los canales de distribución utilizados? Entonces, recordemos que yo generé unos canales de distribución en la primera parte y ahí puedo yo establecer qué recursos. Si yo requiero internet, si requiero construir una página web, si requiero de alguna forma establecer permanentemente un contacto en redes sociales, o sea, puedo empezar a mirar cuáles son esos recursos que me van a generar el tener esos canales de distribución que he planteado. Y la última pregunta, ¿cuáles son los recursos más importantes y costosos en tu modelo de negocios? Entonces, son dos preguntas en esa. Uno, ¿cuáles son los más importantes? Pueda que en muchos de los casos los más importantes sean los intelectuales, o sea, el conocimiento, el que él está ideando el proyecto, y ese es uno de los recursos más importantes. Y pueda que, digamos, el costoso sea el diseño o la construcción de un software o digamos, la fabricación de ya el producto, si ya lo quiero establecer. Entonces, ahí es donde en términos prácticos puedo empezar a mirar mi modelo como un elemento que tiene diferentes componentes y a partir de allí esos recursos, cuáles son los que podrían ser los más necesarios e indispensables en el desarrollo del mismo. ¿Qué anexos y herramientas puedo tener? Un plan económico y financiero, obviamente en términos prácticos, puede estar establecido por los siguientes puntos: una planificación de necesidades de inversiones, o sea, yo puedo decir, el proyecto requiere estas personas, pero estas personas les voy a necesitar la primera en el segundo mes, la
la segunda en el cuarto mes, la tercera la voy a necesitar permanentemente, la cuarta solamente la voy a necesitar un mes establecido. Entonces ya puedo ir planificando esas necesidades de, digamos, de esas personas, de esas necesidades, de los recursos, y a partir de allí poder establecer, digamos, los distintos presupuestos. Entonces, ¿cuáles son? El presupuesto de inversión, o sea, cuánto se requiere invertir para que esta idea pueda salir adelante. El presupuesto de financiación, o sea, yo puedo decir, oiga, yo puedo tener una parte y necesito financiar a través de una entidad bancaria determinado porcentaje del proyecto. Y la otra es el presupuesto de tesorería, un presupuesto que puede permitir, digamos, para los gastos diarios y el manejo permanente. Entonces, importante como herramienta es empezar a asociar estos recursos claves a eso que se denomina un plan económico y financiero de nuestra idea y nuestro proyecto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Vamos bien, profe. Ok, sigamos. ¿Qué tenemos que identificar como recursos necesarios de nuestra empresa para iniciar una actividad? Entonces, identificamos qué personas y qué equipos, pues obviamente requiere la empresa a mediano y de manera inmediata, mediano y a largo plazo. Entonces ya puedo establecer la idea de usted, dice, oiga, yo necesito una persona que vaya y genere unos pilotos. Entonces necesito esa persona de manera inmediata. Está usted, que es el que está diseñando, que viene trabajando ya hace unas cuantas semanas en la idea. Necesito un software, necesito un computador. Entonces puedo ir identificando de manera real y efectiva cuáles son esos recursos necesarios a inmediato, a corto y a mediano plazo para poder ir planificando de una forma mucho más real lo que en términos, digamos, operativos requiero para que la idea del proyecto pueda salir adelante. La idea es construir una especie de organigrama que me permita establecer quiénes son los responsables, cuáles son sus funciones y tareas, digamos, del personal. Esto es fundamental por una cosa, muchachos, porque a veces lo que nosotros hacemos es que decimos, necesitamos un mensajero, pero no tenemos ni cuáles son las responsabilidades que van a tener ese mensajero, cuáles son sus funciones y las tareas que tendría que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno lo contrata y en muchos de los casos, pues obviamente de pronto no lo requiere para todo el tiempo. Entonces, podría uno de alguna forma contratar más bien una persona por horas y facilitar un poco o flexibilizar mejor todo el valor económico que puede generar esa persona. Recordemos que nosotros estamos hasta ahora empezando a plantear una idea y como idea, pues lo que necesitamos es que de manera práctica esta idea pueda llegar a feliz término y pueda ser una idea de negocios o una oportunidad, digamos, de sacar un proyecto adelante. Entonces, de ahí la importancia de poder estructurar ese organigrama, establecer esas responsabilidades, funciones y tareas, y esto es lo que comúnmente en las organizaciones se llama digamos, lo que son los manuales de procesos y procedimientos. Los procesos son las actividades macro que se hacen y los procedimientos es cada una de las actividades micro que se hacen dentro de esa actividad macro establecidas punto a punto. Cada cosa cómo se hace, y esto con el propósito de que si uno va a cambiar a una persona, ese manual de funciones y procedimientos les pueda servir a cualquier persona y que así se cambie la persona, las actividades que van a realizar son las mismas. En la mayoría de problemas que se presentan en las empresas que hoy tenemos, pequeñas y medianas, en un país como el de nosotros, es no tener eso, los manuales de procesos y procedimientos establecidos y claros. Entonces, lo que hace en términos prácticos es que podemos estar subutilizando personal o en muchos de los casos recargando trabajo al personal y eso puede llevar, digamos, consecuencias. Otro de los puntos que es fundamental tenerlos es el perfil profesional de ese recurso humano. En muchos de los casos uno puede requerir, digamos, personales que no les requieren ninguna formación, ni técnica, ni tecnológica, ni profesional. Entonces, digamos, es un bachiller común y corriente para que haga unas actividades precisas. Entonces, lo debo establecer y debo más o menos con base en ese perfil establecer sus honorarios o sus salarios.
Entonces, generalmente una persona de un perfil, digamos, profesional que se requiera, pues obviamente sabemos que se le tiene que pagar en mínimo lo que está establecido por la ley. Entonces ya lo sabemos. Y a partir de allí que ese empezamos y necesitamos técnicos, si necesitamos tecnólogos, si necesitamos profesionales, si necesitamos ya personal especializado, cada uno de ellos conlleva un valor totalmente distinto de lo que es el perfil que cada uno de ellos tiene. El otro tema que se tiene en cuenta es, digamos, el trabajo que van a realizar. En muchos de los casos son trabajos, digamos, específicos y puntuales con base en la experiencia o experticia que tiene un profesional, entonces se le condiciona más bien en unos tiempos de trabajo, entonces se le dice, oiga, yo lo contrato para que haga esta actividad y lo establecemos en un costo, lo requiero para una semana después, para 15 días, máximo un mes, y puedo establecer unos acuerdos de un contrato más bien de un producto para no tener una persona generando un salario y a veces pues obviamente demorando más el cumplimiento de algunas funciones o actividades que requiere la propuesta. Entonces, importante que lo tengamos eso en cuenta dentro del personal y equipos que se requieren para poder ir cuantificando lo que anteriormente decíamos que era la planificación económica y financiera de este proyecto. El segundo punto es identificación de recursos económicos y financieros. Digamos, ¿cómo puedo yo conseguir los recursos económicos y financieros? ¿Para qué? Para poner en marcha mi idea. Entonces, en muchos de los casos, yo puedo pensar lo que decíamos anteriormente, en unos socios claves, en una financiación por intermedio de un banco. Entonces, tengo que identificar esos recursos, cómo los voy a tratar de obtener vistos desde el mismo personal, infraestructura, conocimientos y elementos que requiere el proyecto. Entonces voy estableciendo para cada uno de ellos los valores y a partir de allí puedo generar, digamos, cuál podría ser el canal de financiación de ese recurso. Es importante. Recursos físicos, entonces todo el tema el mobiliario, de todos los elementos que requiere, digamos, para el desarrollo, maquinaria, equipos, herramientas. En la mayoría de los casos, por ejemplo, esos recursos físicos a veces no tenemos en cuenta hasta la papelería se tiene que tener en cuenta, ¿por qué? Porque pues obviamente si uno no la cuantifica, pues resulta que la tiene que sacar de las utilidades que el proyecto o la propuesta va a hacer. Entonces de ahí que esos recursos físicos jueguen un papel fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda dilucidar, establecer cada uno de los elementos y darle un valor y eso me va a permitir generar una cuantificación mucho más real y práctica de lo que es nuestra propuesta de valor. Cuarto es el recurso intelectual y este es fundamental porque a veces nosotros no nos valoramos. Nosotros aportamos una idea y creemos que esa idea, pues, es como si todo el mundo la pudiera tener, ¿no? Ahí está un poco la inversión que se ha hecho en esos 5 años que ustedes llevan, o 4 años y medio que ustedes llevan pagando universidad, teniendo, incorporando unos saberes al interior. Entonces, es importante que esos recursos intelectuales nosotros lo podamos valorar y cuantificar. Entonces, uno puede tener, digamos, dos formas de valorar eso. Una, si quiere colocarse un salario, o dos, estableciendo el know-how por la propuesta de valor que en términos prácticos ustedes han ideado. Entonces, pueden ser, digamos, esos dos elementos que pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo y establecer, digamos, estos tipos de recursos. Y la tercera son las instalaciones o suministros que uno requiere dentro de un proyecto, porque lo que decía anteriormente, yo puedo desarrollar una idea en mi casa, pero pues obviamente ahí estoy gastando servicios públicos, estoy gastando determinados elementos y suministros que en la práctica se tienen que cuantificar para poder tener una real cuantificación de todos los recursos claves que yo necesito en nuestro proyecto. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Vamos
al sexto punto, ¿cuáles son las actividades claves? Al anterior, recursos claves y estas actividades claves. Entonces son esas acciones indispensables para la elaboración y venta de nuestro producto o servicio. Son las actividades indispensables para generar valor en el producto o servicio ofrecido y se deben tomar en cuenta todos los procesos internos de la organización, productos y la comercialización del mismo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que esas actividades claves juegan dentro de todos los macro procesos establecidos. Uno es la producción de la idea, dos es llamémosle, el marketing y comercialización de la propuesta, y tres es la venta de eso, que puede estar dentro de la comercialización, pero si yo tengo otro tipo de canales de distribución, pues tengo que establecerlos allí. Entonces, son todas esas actividades que juegan un papel fundamental. ¿Para qué? Para que el proyecto pueda salir adelante. Esas acciones pueden establecerse de diferentes formas. Ya lo decía, uno puede ser la idea como tal, entonces es una actividad clave en el sentido de que pues si yo no creo el proyecto de valor, no hay proyecto. Entonces es una de las actividades claves y que en términos prácticos juega un papel fundamental. Pero además de eso, de pronto se requiere otro tipo de actividades como asociarse uno con otro tipo de personas para darle una mayor dimensión a esa propuesta de valor, y eso es lo que en términos prácticos nosotros tenemos que establecer en esta parte de nuestro modelo de negocios. ¿Qué preguntas son las que tenemos que hacernos? Entonces, ¿qué soluciones o actividades claves requiere nuestra propuesta de valor? Entonces, recordemos, puede tener dentro del macroproceso la idea y construcción o diseño de nuestra propuesta de valor, puede tener el mercadeo y comercialización del mismo, puede tener el concepto de ventas, puede tener, digamos, lo que ahora habíamos visto como esas relaciones y esos canales juegan un papel fundamental. Entonces, ahí podemos plantear esas actividades claves que en términos prácticos nuestra propuesta de valor requiere. ¿Qué actividades requieren las relaciones con los clientes? Entonces ya lo decíamos, entonces hay unas relaciones que me van a permitir de alguna forma tener unos canales de comunicación, y esos canales de comunicación son los que van a dimensionar la propuesta de valor y van a permitir que de alguna forma el cliente entienda, conozca nuestro producto o nuestro servicio y a partir de allí se interese. ¿De qué manera se llevará a cabo esto? Entonces, estas actividades, ¿cómo se llevan a cabo? Entonces, si hablo del diseño de esto, pues obviamente yo tengo que tener unos equipos, tener un personal, tener unas instalaciones, tener unos recursos. ¿Para qué? Para que esas actividades que son claves, porque recordemos que estamos ideando o diseñando la propuesta de valor, entonces ahí es donde juega un papel fundamental, digamos, la manera como yo voy a realizarlas para poder saber, o mejor, entender qué recursos financieros, económicos, de infraestructura, de instalaciones, intelectuales son los que requerimos para poder que estas actividades se puedan llevar a cabo. ¿Qué anexos y herramientas necesitamos? El análisis de la cadena de valor, entonces, entendido como cadena de valor, cada una de las piezas y elementos que requiere nuestra propuesta. Y la capacidad del producto o la prestación de servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? Para poder establecer esas actividades que son los que nos van a permitir el desarrollo de esa actividad. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar cada una de las actividades que contribuyen a crear, mantener y evolucionar nuestra propuesta de valor. Y son esos tres puntos: crear, mantener y evolucionar. Uno crea, uno mantiene en la medida en que puede comercializar y vender ese producto, y evolucionar en el sentido de mirar cada vez cómo puedo retroalimentar y mejorar, digamos, ese producto que yo estoy dando a partir de allí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Séptimo, socios claves o alianzas estratégicas claves. Son los aliados externos para el desarrollo de procesos productivos y de comercialización. Es necesario identificar socios estratégicos en proveedores, clientes, inversionistas, representantes del Estado relacionados con aspectos operativos o de permisología, que quiere decir que son los que encargados de dar permisos,
dar licencias, establecer, digamos, lo que es, digamos, llamémoslo como mm, el registro de nuestro producto. O sea, recordemos que cuando son productos nuevos es bueno registrarlos. ¿Para qué? Para que en términos prácticos ese registro pues nos den a nosotros una patente que nos permita a nosotros en términos prácticos poder decir que ese producto es nuestro y no que de pronto alguien se lo robe o se robe la idea y lo desarrolle. Contar con buenas relaciones con los socios claves puede representar una importante fortaleza para la empresa. Entonces, recordemos, aquí vamos a jugar dos elementos fundamentales, los socios claves y las alianzas estratégicas claves. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener unos socios financieros, unos socios de infraestructura, pero yo puedo tener un aliado estratégico que en este caso, en nuestra propuesta de valor que estamos construyendo, puede ser la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, porque ellos lo que estamos haciendo es construyendo una propuesta que tiene un valor agregado para que la gente disminuya el uso y consumo del agua. Entonces, ese podría ser uno de los aliados estratégicos de nuestro producto. Entonces, a partir de allí lo que hacemos es establecer una red de proveedores y socios. Entonces, ¿qué necesitaríamos, digamos, para poder establecer nuestra propuesta de valor? Entonces, recordemos que hay algunos que piensan colocar dentro de, digamos, un dispositivo que permita medir en los contadores o después de los contadores el consumo y poder disparar alarmas digamos, en un celular o en una tablet o en alguno de estos elementos requeridos y necesarios. Entonces, uno de los proveedores, ¿quiénes son? Los que me van a permitir, obviamente, la fabricación de ellos. Entonces, ellos podrían ser, en primera instancia, unos socios estratégicos o unos aliados estratégicos para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, podríamos pensar en eso. Otro de los socios es, digamos, todo el tema de marketing. Entonces podríamos tener personas, digamos, que nos encargaran de buscar y ejercer la comercialización o la imagen de nuestro producto a los clientes. Entonces podría ser otro de los socios estratégicos que tenemos. Entonces ya vemos que definitivamente aquí podemos ir ideando cosas y planteando esos aliados estratégicos que van a jugar un papel fundamental para que nuestra propuesta de valor pueda llegar a feliz término. ¿Qué preguntas tendríamos que resolver? ¿Quiénes son nuestros socios claves? Entonces yo tengo que mirar, entonces, en términos prácticos, ustedes, por ejemplo, podrían plantearlo en términos de aliado estratégico Aguas y Aguas, aliado estratégico de pronto la Carder, aliado estratégico de pronto no sé qué otra organización pueda jugarle un papel fundamental dentro de ello, y a partir de allí esas alianzas me van a servir a mí para poder identificar cuáles son esos socios. Puedo tener, digamos, así como en muchas de las partes hay propuestas para que empresas disminuyan los impuestos digamos, los impuestos por apoyar causas de mejoramiento ambiental. Podríamos tener también esos socios o aliados claves y estratégicos. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? O sea, como vamos a sacar un producto, tenemos que pensar cómo ese producto, de qué está fabricado y a partir de allí saber cuáles son esos proveedores y con base en la cantidad de las materias primas que se requieran para la fabricación, pues obviamente estos podrían ser unos de esos, digamos, socios, proveedores que podríamos también generar alianzas. ¿Qué recursos claves se necesitan para la adquisición de los socios? O sea, aquí ya planteamos algo, es un recurso clave. Obviamente para poder yo adquirir o conseguir socios, pues tengo que tener la idea clara porque tengo que vender una idea. Y esa idea es la propuesta de valor, haberla aterrizado, tener lo más masticado posible. ¿Para qué? Para que cuando yo presente la idea, pues obviamente haga enamorar a esos socios y que de alguna forma vean que puede existir un tipo de utilidad. La idea es que los socios todos tienen que ganar. Esto es una alianza estratégica donde se debe plantear como gana-gana, o sea, todos deben de ganar para que pues obviamente esas sociedades puedan hacer reales y efectivas.
¿Qué actividades claves realizan los socios? Entonces, tengo que, dependiendo de cada uno de los socios, tengo que establecer qué actividades. Voy a poner un ejemplo. Entonces, planteemos aguas y aguas. Entonces, aguas y aguas podría, en términos ideales, como aliado estratégico, en los recibos colocar una publicidad que le permita, pues obviamente, en cada uno de los recibos que la gente pueda conocer el producto y a partir de allí poder uno llegarle a ofrecer el producto como tal. Entonces, ahí estoy colocando la actividad que ese socio clave o ese aliado estratégico nos proveería, que es la publicidad. Otra forma que Aguas y Aguas puede apoyarnos es en el tema de la comercialización de nuestra propuesta. Entonces, en muchos de los casos, Aguas y Aguas puede, en términos prácticos, ofrecérselo a los consumidores, en este caso a los diferentes hogares, y a partir de allí poder cobrarlos vía factura. Entonces, esta podría ser otra de las actividades claves que en términos prácticos podría, digamos, ese socio aportar. ¿Qué partners puede hacer mejor o a un costo menor, digamos, cada uno de los elementos de valor? Entonces, lo que yo en términos prácticos puedo, digamos, evidenciar es cómo puedo tener, digamos, comparativamente, voy a colocar uno de los que podrían ser varios, un socio financiero. Entonces, si voy a tener, digamos, una financiación bancaria, puedo establecer qué tipo de banco es el que me va a dar a mí un costo menor en cuanto a intereses para poder yo tener una amortización mucho más fácil. Entonces, en términos prácticos, ahí lo que hago es eso. Las entidades financieras pueden ser también aliados estratégicos en el sentido de prestar un servicio que pues pueda ser mucho más económico para nuestra propuesta de valor. ¿Qué herramientas podemos tener? Un networking, o sea, una construcción y gestión de redes de negocios alrededor de ello. Entonces, nosotros podemos generar, digamos, toda una red donde cada uno de los diferentes actores puedan plantearse o como socios o como aliados estratégicos y a partir de allí poder establecer esa cadena de gestión de negocios. Y esa cadena de gestión de negocios me puede a mí permitir, digamos, visualizar de mejor forma cuáles pueden ser esos aliados estratégicos y cuáles de pronto no se requerirían porque podríamos suplirlos. Entonces, esa es otra de las herramientas fundamentales que me puede aportar, digamos, este tipo de anexo. Identifique quiénes son tus aliados claves y la segunda, ya en la mano a la hora, identificar las aportaciones de valor de tus alianzas claves. Entonces, ya puedo a partir de allí empezar a visualizar quiénes son y qué me pueden aportar, estableciendo de pronto los recursos o actividades que me van a permitir, digamos, desarrollar cada uno de los elementos que en la práctica nosotros desarrollamos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Los costos. Llegamos a uno de los puntos bien importantes porque sin darnos cuenta, desde que hablamos de los recursos claves, las actividades claves y los socios claves, hemos de alguna forma tocado el tema de costos. Entonces, los costos es las implicaciones financieras del desarrollo del proceso productivo y de comercialización. Entonces, importante tenerlos en cuenta. Es la parte financiera de nuestra propuesta de valor y la comercialización del mismo. Entonces, esto tiene unos costos y estos costos tenemos que nosotros identificarlos. Se deben tomar en cuenta las erogaciones necesarias para que el negocio funcione, costos de producción, gastos operativos e imprevistos. Entonces, ya lo tenemos que visualizar y tenerlo claro de que tenemos que plantear los costos de producción, los gastos operativos y los imprevistos que me pueden llevar a cuantificar, digamos, cada uno de esos ítems que son fundamentalmente importantes tener.
Lo tercero, cada costo o gasto necesario para el proyecto que no se toma en cuenta en el momento de la planificación reduce las ganancias previstas. Ya lo habíamos dicho cuando hablamos de los recursos claves. O sea, cuando yo, por ejemplo, no cuantifico las instalaciones físicas, pues obviamente eso se toca quitárselas a las utilidades. Desde ahí le que cuando yo esté construyendo esta segunda parte, yo sea lo más claro posible para poder establecer cuáles son los costos que incurren nuestra propuesta de valor y así tener un valor mucho más real de lo que es este producto que nosotros vamos a comercializar. ¿Qué estructura de costos podemos nosotros construir? En términos prácticos, es mucho más fácil cuando yo, digamos, tengo una especie de estructura de costos. Esa estructura de costos me da cuáles son, digamos, cada uno de los ítems. Esos ítems puede ser el personal, puede ser, digamos, los servicios públicos, pueden ser los arriendos, puede ser los software, puede ser digamos, el diseño de cada uno de los elementos. Entonces, yo puedo ir estableciendo esa infraestructura y, digamos, esa idea de costos y a partir de ello poder, digamos, ir fabricando de manera sencilla pero real el valor que me genera cada uno de los elementos dados. Entonces, de ahí que se establezca, digamos, esta estructura de costos como uno de los elementos fundamentales para poder yo ir establecer cuál es el costo real de mi propuesta de valor. Para ello, pues obviamente aquí tengo que establecer, digamos, cuáles son los costos fijos y variables. Entonces, recordemos que costos fijos son los que generalmente, permanentemente se tienen que realizar. Costos de arrendamiento, costos de mantenimiento, costos de servicios públicos, costos de, llamémoslo, transportes, muchos costos que podrían establecerse como fijos. Y hay unos costos variables. Los costos variables son aquellos que en términos prácticos unos meses se pueden aplicar y otros meses no se pueden aplicar. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es, yo puedo tener digamos, un estudio de mercado, pero ese estudio de mercado lo voy a pagar solamente una vez. Entonces se convirtió en un costo variable porque solamente se está haciendo una vez. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de poder establecer esos costos fijos y esos costos variables, porque eso es lo que me va a permitir a mí, dentro de lo que es la estructura de costos del proyecto, pues de tener una idea mucho más clara de cuánto costaría y cuánto podríamos realmente valer nuestra propuesta de valor. ¿Qué recursos claves son los más costosos? Entonces, ahí tengo que plantear dentro de todas las actividades cuáles son las que podría decir uno que son las más costosas. ¿Para qué? Pues obviamente para poderlas cuantificar. Además, recordemos que cuando hablamos de actividades hablamos de cuáles son las más indispensables. Entonces, puedo yo ir generando una priorización de qué tipo de tareas y cuáles son los costos que cada una de ellas llevaría. ¿Qué actividades cada vez son las más costosas? Ahí, digamos, relaciono los dos elementos, tanto los recursos claves como las actividades claves, y eso me va a dar un valor mucho más real dentro de lo que es esa estructura de costos o de valor que tiene nuestra propuesta. ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de negocios? Entonces, yo puedo, digamos, ahorita les voy a mostrar un modelo digamos, de tabla de costos que puede servirnos como modelo para qué, para que nosotros podamos tener una idea mucho más cercana de cuánto podría cuantificar o valer esta propuesta de valor que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué anexos o herramientas tenemos que tener? Un plan económico y financiero, ya lo hemos visto anteriormente, gastos de personal, precios de venta y costos de producción y servicios, previsión de ventas y gastos, presupuesto de tesorería. Entonces, cada uno de ellos tiene unos costos que tenemos que cuantificarlos y a partir de allí tener una idea clara de cuánto podría costar el proyecto. ¿Cómo podemos arrancar? Identificando cuáles son los costos fijos y costos variables de las distintas actividades y identificar la estructura de costos que cada una de las actividades puede o debe realizarse. ¿Sí? La última son la fuente de ingresos. O sea, es cómo vamos a percibir los ingresos para hacer sostenible
proyecto o la idea o la propuesta de valor. Porque recuerden que yo puedo decir, ya estableciendo, digamos, la estructura de costos, puedo decir, este proyecto tiene un valor de 300 millones de pesos. Pero ahora, ¿cómo hago para poder recuperar esa inversión? Porque recuerden, yo puedo tener un socio capitalista que va a aportar una plata, otra plata la van a aportar ustedes con la idea del negocio, y etcétera, pero habrán, digamos, unos recursos que puedo yo conseguirlos de manera por establecimientos financieros, pero ellos tienen que tener claro de cómo va a ser la fuente de ingresos, o sea, cómo va a recuperar ustedes esa inversión para poder garantizar el pago. Entonces, las fuentes de ingresos se establecen como las acciones o actividades que generan dinero para la empresa. Es importante determinar el valor que están dispuestos a pagar los clientes por el producto o servicio que nosotros ofrecemos, y es evidente, la venta del producto o servicio debe reportar ingresos. Es importante tomar en cuenta los mecanismos y velocidad de cobranza. Entonces, tenemos tres elementos que son fundamentales. Uno, cómo generamos el dinero para que retorne a nuestra empresa. Dos, cómo se va a generar, digamos, ese valor y esa disponibilidad a pagar por parte de los clientes. Y tres, cómo hacemos para que haya una velocidad de retorno lo más clara posible. Entonces, cuando habíamos hablado de un socio estratégico como Aguas y Aguas y decíamos, oye, comercialice Aguas y Aguas el producto, vemos que hay unos tiempos, mientras yo entrego y ellos lo pagan vía recibos. Entonces, ¿qué es lo que generan? Digamos que el producto tenga un valor, voy a poner un ejemplo, de 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos no lo van a poder pagar en un solo, entonces se tiene que dividir en varios meses, o sea que en términos prácticos yo tengo que hacer un corrido de financiación de ese producto. ¿Para qué? Para poder garantizar el valor, digamos, real, lo que hoy cuesta el dinero, para que en unos meses cuando retorne, pues obviamente tenga el mismo valor. Entonces, ahí juega ese papel fundamental lo que son las fuentes de ingreso de nuestra empresa. Para ello, pues obviamente debo tener un flujo de caja. Ese flujo de caja tiene que tener los elementos requeridos, o sea, qué entra y qué sale, cómo se tiene que pagar, cuáles son los intereses. Es más, cuando yo voy a vender o a tener un socio estratégico y llamemos un socio financiero, ellos me piden lo que es la tasa interna de retorno, la TIR. Esa tasa interna de retorno quiere decir que si yo voy a invertir 100, 200 o 300 millones de pesos, ¿cuándo voy a recuperar esa plata? Y la tasa interna de retorno me la da, pero para eso, pues obviamente tengo que tener estas fuentes de ingresos que me van a decir en términos prácticos cuándo yo puedo retornar esa plata y puedo pagar esos préstamos que en términos prácticos he utilizado. Desde ahí la importancia de que esta fuente de ingresos juegue un papel fundamental. Para ello, tengo yo que establecer unas preguntas que son fundamentales y claves. ¿Qué están dispuestos a pagar los clientes por nuestra solución? ¿Para qué se paga la actualidad? O sea, en términos generales, ¿cuánto podría costar realmente esa idea que ustedes tienen, ese producto? ¿Sí? Realmente, en este momento uno puede decir, no, podría valer 50.000 pesos, pero como ustedes mismos se dan cuenta, eso sencillamente es lanzar un tiro al aire porque no sabemos exactamente cuánto puede realmente valer. Y una vez tener eso, tener claridad es que cuánto voy a vender de esos productos o esos servicios, y a partir de allí poder tener una idea clara cómo puedo retornar esos recursos como elementos que ingresan a nuestra empresa o a nuestra compañía. ¿Cómo se paga actualmente y cómo preferirían pagar? Entonces, en términos prácticos, recordemos que muchas de estas son ideas novedosas que no han sido, no están en el mercado. Entonces, lo que uno ve es que hay una utilidad en el sentido de disminuir costos en el consumo de agua, y uno podría plantear como estrategias para pagar, es eso, es que ellos paguen a través de la reducción de la factura, o sea, cada vez que vaya reduciendo más, pues pagan el producto hasta que el producto se paga, y pues obviamente ya les va a quedar la utilidad a nuestros clientes. Entonces esta podría ser una alternativa y que la coloco como ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? ¿Cómo contribuye cada una de esas fuentes de ingresos a los ingresos totales? Entonces recordemos que hay fuentes de ingreso, uno puede tenerlos por la comercialización de un producto,
por el mantenimiento, por si eso está asociado a un sistema de información, entonces por el servicio del sistema de información. O sea, hay muchos elementos que pueden estar, digamos, estableciéndose como fuente de ingresos. Y a partir de allí, pues obviamente vale la pena que nosotros los cuantifiquemos. ¿Qué margen se obtendrá? ¿Cuál será la utilidad que esta idea o este proyecto nos puede dejar? Entonces, yo puedo establecer unos valores hipotéticos, pero que tengo que llevarlos a que estos sean reales y efectivos. O sea, si yo voy a tener una utilidad del 10, 15 o 20%, pues obviamente eso se tiene que ir dentro del modelo financiero y a partir de allí establecerlo como fuente real de ingresos. Pongo un ejemplo en la universidad, digamos, en términos de extensión, que son esos proyectos que la universidad realiza, la universidad cobra el 20%, o sea, eso se tiene que establecer en todo proyecto que la universidad realiza, el 20% se va directamente a las arcas de la universidad. Se tiene que plantearlos y proponerlos dentro de todo el corrido financiero. ¿Para qué? Pues obviamente para que se cumpla con ese compromiso que está normado dentro de nuestra universidad. Quinto, criterios que se van a aplicar a la hora de fijar precios, digamos esos costos o esos precios que en términos prácticos se dan. Entonces, es poder llegar a una racionalidad, no que el precio surja que lo saquemos del sombrero, decir, no, eso puede costar 60.000 o 70.000 o 100.000 o 200.000. No, tiene que haber unos criterios establecidos, o sea, establecer cuáles son los costos reales que me genera la fabricación de esos productos, los costos de cada una de las actividades de comercialización, de transporte, cada uno de los costos y a partir de allí puedo aplicarle digamos, el costo digamos, de venta y lo tengo que fijar estableciendo como ese tipo de criterios. ¿Y cuál será la forma de cobro? Entonces, ¿cómo se van a cobrar? Si es digamos, de una vez cuando se vende o sencillamente se va a prorratear en 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, digamos, ¿cómo puedo yo generar ese tipo de elementos para poder establecer, digamos, esa fuente de ingreso? ¿Qué herramientas tengo? Igualmente el plan económico y financiero, los precios de venta y de costos del producto, la previsión de ventas y gastos, los costos de tesorería, los plazos de cobros y pagos. Entonces, ahí vamos armando y teniendo, digamos, todos los elementos requeridos para que nuestra idea de negocios, nuestra propuesta de valor pueda llegar a feliz término. ¿Qué hacemos para poder determinar esta fuente de ingresos? Determinar cuánto vas a cobrar por el producto o servicio. O sea, ¿qué tengo que establecer? Ya lo vimos, tengo que establecer todos los costos y a partir de allí poder generar unas utilidades que me va a generar eso dentro de un mercado, o sea, una serie de, digamos, de unidades de venta de ese producto. Reflexiona acerca de cómo va a generar ingresos tu negocio. Entonces, esa reflexión lo que permite es eso. Yo puedo decir, voy a hacer un ejemplo. Yo invierto en este proyecto 300 millones de pesos. Cada uno de los elementos que voy a fabricar tiene un costo, por dar un ejemplo, de 50.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el costo de fabricación son 50.000 pesos, pero yo tengo que colocarle todos los valores de actividades adicionales que tienen. Vamos a llegar a una cifra que duplique eso, que son 100.000 pesos. Fuera de eso, yo tengo que darle el valor de utilidad. Entonces voy a colocar, por dar otro ejemplo, el otro 50.000 pesos. Entonces, el producto vale 150.000 pesos. Entonces, ahí ya me pregunto, ¿el producto, ese 150.000 pesos, será un valor real que el cliente puede pagar? Entonces ahí es donde empiezo yo a hacer esa reflexión de si realmente el proyecto puede tener una viabilidad comercial. ¿Para qué? Para que pues obviamente el correo financiero y la fuente de ingresos pues me dé, digamos, un equilibrio y a partir de allí pueda establecer una tasa interna de retorno que muchos de los socios me la van a exigir para que puedan cumplir con el ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, Sí, profe. señor. Todo claro. Ok. Voy a mostrarles una tabla que yo tengo. Voy a mostrársela acá.
Perdón, yo la busco, la tenía aquí. No la tenía, no le la llamamos a presentación para los negocios. ¿Dónde es que la tengo? Me va a tocar, perdón, lo miro por este lado entonces. Yo puedo tener, digamos, este modelo de presupuesto. ¿Ahí lo están viendo? ¿Aló? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Pues, mire lo que tengo. Contratación de personal. Entonces, yo puedo establecer aquí las personas que yo voy a contratar o voy a tener en el proyecto. Describo cuáles son sus funciones o responsabilidades, el valor, ¿sí? O sea, si yo establezco que le voy a pagar mensuales, entonces coloco aquí los sueldos, el número de meses, ¿sí? La unidad, digamos, del valor, si está en un contrato o si es por meses, y aquí obviamente la multiplico dos para que me dé la cantidad y voy sumando cada uno de los componentes que tengo. Aquí que tengo, contratación de personal, adquisición de computadores, muebles, enseres, software, inmuebles, maquinaria, ¿sí? Gastos generales, mantenimiento, seguros, impuestos, servicios públicos, seguridad, arrendamientos, mensajería, transporte, materiales y suministros, papelería, accesorios, materiales de aseo, material logístico, útiles escolares, presupuestos de impresos y publicaciones, diseños, impresiones, derechos de autor, duplicaciones, videos, reproducciones, websites, comunicación, publicidad y promoción, prensa, televisión, radio, página web, volantes, pendones, separatas, tiquetes y viáticos, si se tiene que viajar, tiquetes, viáticos, alimentación, hoteles, todo eso me da unos valores. O sea, yo tengo aquí varios ítems que me están dando que una cuantificación mucho más real de lo que es el proyecto. Esto es importante por una sencilla razón, muchachos, porque si no, yo no tengo, digamos, ese valor o no establezco bien esos costos, pues obviamente puedo que esa propuesta de valor pues no tenga una viabilidad. Y recordemos que lo que hacemos con este modelo de negocios es que me arroje herramientas significativas para saber si realmente yo puedo seguir al siguiente plazo, que ya es la construcción no de un modelo de negocios, sino ya de un plan de negocios. Y un plan de negocios ya tiene que ver con todo el desarrollo de muchos de los componentes que en este modelo de negocios nosotros tenemos. O sea, importante plantear el modelo de negocio porque me da una idea mucho más clara, me establece cuáles son los pros, los contra, puedo hacer herramientas como análisis DOFA, puedo establecer, digamos, establecer elementos de correlación y tablas de correlación que me permitan a mí poder tomar decisiones. Pero de ahí la importancia de poder establecer los costos, porque estos costos me van a permitir, conjuntamente con la fuente de ingresos, tener un análisis mucho más real de lo que es nuestra propuesta de valor y a partir de esa propuesta de valor decir, oiga, si es viable el proyecto o no es viable y buscar la forma, si no es viable, de reestructurarlo para hacerlo viable y si es viable, cada vez buscar la forma de mejorarlo para que las utilidades sean mucho mayores. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, veamos qué teníamos acá. Entonces, ¿qué actividades vamos a tener, digamos, en el transcurso de esta semana? ¿Sí? Y tenemos, obviamente, ¿qué se entiende por socios claves o llamémoslo también aliados estratégicos? ¿Sí? El otro son las preguntas que acabamos de ver, ¿sí? Tanto para los recursos claves, como para las actividades claves, como para los socios claves, como para la estructura de costos y para las fuentes de ingresos. O sea, cada una de esas preguntas que acabamos de ver, la idea es que ustedes la respondan y eso les va a ayudar a tener una idea mucho más clara y precisa de esa propuesta que ustedes están desarrollando.
Y a partir de allí, lo que nosotros en la práctica tendríamos que hacer, pues obviamente es lo que hemos venido haciendo para facilitar, digamos, el ejercicio, que es hacer una grabación, digamos, lo más clara posible de cada uno de los elementos que componen la segunda parte del modelo Canvas, y a partir de allí hacer la transcripción para poder tener, digamos, como ejercicio práctico de lo que tenemos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En la actividad anterior había colocado que el ensayo era opcional. ¿Eso también va a ser opcional? ¿O no, la idea es que recordemos que en el ejercicio, en la tercera semana, hicimos el ensayo. El ensayo, ¿por qué? Porque recordemos que en la octava semana yo voy a entregar un escrito y un lienzo. En el escrito, todos esos ensayos me van a servir a mí para tener el documento en forma de texto. Entonces yo voy a tener, digamos, las actividades, estas escritas, entonces ya las voy a tener ya estructuradas como un trabajo, y obviamente ya la explicación de ello en el ensayo me lo va a dar como un elemento introductorio que le permita, pues obviamente, el generar como la reflexión de cada uno de los modelos. Entonces, recordemos que la propuesta de la octava semana, que es nuestro parcial, es entregar el modelo ya estructurado y lo más claro posible. Debe tener un escrito, que son todas las partes, con las respuestas desarrolladas, lo que cada uno de ellos aporta, y el lienzo. Y lo que hacemos en la octava semana es que cada uno de ustedes va a presentar su lienzo como ya de manera integral, con todos los elementos asociados a cada uno de esas partes. ¿Te queda claro, Cristian? Sí, profe. Listo, vale, gracias. ¿Sí? Ya, por ejemplo, digamos, la semana entrante para el lienzo ya es opcional. Si ustedes quieren, lo revisan y lo haremos. O sea, la próxima semana vamos a establecer como lienzo, vamos a hacer un repaso, y como hicimos la semana pasada, voy a traer unos modelos de los mismos ejercicios que vimos, las partes que se manejaron, y a partir de allí ustedes realizarían el lienzo. Entonces ya tenemos prácticamente en la cuarta y quinta semana, ya tenemos estructurado en nuestra propuesta de negocios, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es complementarlo en la séptima semana para poderlo presentar en la octava semana ya como un producto definitivo, ¿de acuerdo? ¿Aló? ¿Te quedó claro, Cristian, y todos? Sí, gracias, profe. Listo. Bueno. Bueno, vamos a mirar un poco el ejercicio que han venido entregando, ¿de acuerdo? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlos el lienzo. Voy a compartir nuevamente. Algunos me decían que si que si podían modificar digamos, la presentación, que se podía hacerlo en otro formato. El formato es lo de menos, la idea es que cada cual lo asemeje para poder presentar el lienzo. Recordemos que el lienzo es la forma simple de presentar la idea, pero esto está sustentado con el documento que nosotros hemos venido desarrollando. Esta primera parte ya tiene un escrito que ustedes lo tienen. Esta segunda parte que estamos haciendo esta semana la vamos a tener como eso. Y ya a partir de allí, todo ese escrito, pues es el texto de este lienzo, que es, digamos, la parte formal de presentación. O sea, nosotros lo que hacemos es presentarlo a través de este lienzo. Entonces, lo que hace, por ejemplo, aquí Alejandro Penagos es que él presenta esta idea y la desarrolla a partir de esto que está acá. Entonces, lo que uno hace es sintetizar de manera clara y precisa cada uno de los componentes que se tienen. Entonces, yo ya cuando tenga todos los 9 componentes, pues puedo arrancar y puedo generar toda una visión mucho más integral a partir de una sola presentación, que es este lienzo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se facilita, digamos, el ejercicio. ¿Sí? Una cosa. Señor.
Nosotros ya cuando vayamos a hacer la segunda parte del lienzo, que me imagino será la iteración 2 de ese modelo, ese POSIT que usted puso ahí podría ser como de notas de cambios. Sí, Por ejemplo, esto, por cosas que yo diga, no, tal vez esto que estamos definiendo aquí, actividades claves, había que definirlo mejor en los canales, entonces sí hizo tal modificación, o sea, como para ir sí. teniendo un registro. Sí, correcto. Sí, y lo importante es eso, es uno, por eso, digamos, lo que hemos hecho en estos ejercicios prácticos es eso, es que se nos facilite para poder nosotros tener una idea de cómo construir un modelo de negocios de una forma sencilla. Sí, vamos construyendo, por eso hay unas preguntas claves, la idea es responder esas preguntas claves, porque ahí me desarrolla, digamos, la forma como puedo yo ir evacuando cosas. ¿Sí? Yo lo que alguna vez veía y en varios de los ejercicios que revisé en algún momento, veía que las personas se circunscribían a solamente hacer el lienzo. Y el lienzo es el resultado de un trabajo investigativo previo. ¿Sí? Es como la presentación de una investigación, que es sencillamente de manera sintética la propuesta de valor desarrollada dentro de un modelo de negocios que para nuestro caso es el modelo Canvas. Entonces, eso es lo importante, tenerlo uno como el elemento dado dentro de la presentación. Ustedes van a presentar esto, pero detrás de esto hay todo el desarrollo de una investigación que ustedes han venido haciendo a lo largo de estas semanas. Entonces, ahí está la clave y el éxito de la presentación de nuestro modelo. Una vez tengamos este modelo y lo veamos viable, nos metemos en la segunda parte, que es la construcción ya del plan de negocios, que lo vamos a estructurar dentro de lo que es el formato del Fondo Emprender, para que muchos de ustedes de una vez puedan tener la idea de cómo se hace eso y a partir de allí, si están interesados, lo puedan presentar al Fondo Emprender como una oportunidad de negocios. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Entonces, mire lo que vemos. Vamos a tratar de ver. Alejandro, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Alejo, léete haz como trates de hacer una presentación de estos 4 elementos que fueron lo que terminaste en el lienzo. ¿Sí? Trate de leerlos y mira la coherencia de cada uno de los elementos dados, arrancando por la propuesta de valor, amarrándolo con el segmento de cliente, mirando los canales de comunicación entre la propuesta de valor, el segmento de clientes y la relación dada, para que mostremos con base en lo que está ahí si realmente, digamos, está claro y no requiere, digamos, de alguna mejoramiento. Entonces, hazle el ejercicio para ver cómo te sale. Perfecto, listo. Bueno, la propuesta de valor que se tiene es implementar una mejora sobre el sistema actual de los contadores de agua que hay en los hogares del municipio. Es un sistema completamente digital, el cual va a ayudar a los ciudadanos, tanto ciudadanos como a la propia empresa prestadora del servicio, Aguas y Aguas, a conocer la situación que se tiene del consumo del recurso en los hogares a minuto. Además de que se va a recompensar a los usuarios ahorradores. Como bien lo Pare ahí un decimos, momentico, pare ahí un momentico, pare ahí un ok. momentico. ¿Para todos es claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, todos entendemos que lo presentó de manera clara. Listo, haga el segundo, vea el segmento de los clientes, Alejandro. Bueno, como bien decimos en la propuesta de valor, nuestros segmentos de clientes van a ser la totalidad de la ciudadanía pereirana, iniciando con los estratos 1, 2 y 3, quienes son los que han presentado sus índices más críticos sobre el derroche del agua. Y en cuanto al mercado de servicios, tendremos en cuenta a Aguas y Aguas de Pereira, que va a estar en cabeza del proyecto, quienes son el grupo que busca seguir prestando un buen servicio a la par de concientizar a los ciudadanos sobre el consumo regulado y consciente del agua. ¿De qué forma nos queremos comunicar con estos clientes? Con la empresa de forma directa, presentando ciertos prototipos, y a la ciudadanía nos vamos a comunicar mediante medios físicos y virtuales, ya sean periódicos, redes sociales, dentro de las propias facturas, etc. A final, pues lo que buscamos tener con los clientes es una relación óptima y asertiva,
donde se pueda ofrecer un servicio innovador a la par del sistema de recompensas que estamos planeando. Y de igual forma, presentar a la empresa una disminución en los índices de derroche de agua. Bueno, hay un punto, tú hablabas, espérate, es que me toca ponerme las gafas para mirar el tema de las recompensas. Si tú miras aquí cuando hablas de las recompensas, aquí lo trato de resaltar, valdría la pena que en la propuesta de valor estuviera algo al respecto. Justo al final, ahí se está, pues, yo Sí, creería sí, que sí, tocaría perdón. que, Sí, o hay que pero profundizar un poco más. resaltarla. ¿Sí me hago Resaltarla. entender? Ok. Sí, como resaltar, porque eso, cuando tú hablas de recompensa, quiere decir que de alguna forma el cliente va a tener la oportunidad de recuperar, La inversión. digamos, esa inversión. Entonces, ahí juega un papel protagónico ese tema de la recompensa. ¿De Ok, ok. acuerdo? Y es importante para todos ese tipo de cosas, porque desde el punto de vista de mercadotecnia, ese tipo de elementos son detonantes que permiten agarrar al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental eso. Si tú, por ejemplo, pensaras ahorita ya en borrador, Alejo, ve desarrollando la parte que vas a hacer, digamos, en términos prácticos ahorita. ¿Cuáles serían esos recursos claves que tú ves dentro de este ejercicio de propuesta de valor que tú estás ideando? Pues a ver, si se va a trabajar, o sea, si lo voy a trabajar yo solo, pues tenemos la cuestión del personal, Exacto. todo el material que se va a utilizar para la creación de los dispositivos. No creo que haya necesidad de tener una que como un recinto para realizar eso, eso se realizaría desde casa. O sea, toca que definir todo eso. Sí. Es que lo que quiero es que empieces como a dimensionar lo que tienes que hacer. ¿Sí me hago entender? Ahí por eso es que, digamos, cuando yo te estoy metiendo los recursos, las preguntas juegan un papel fundamental para poder dar respuesta y a partir de allí tener los elementos que tú la semana entrante vas a colocar en este lienzo puntuales. Entonces, ¿qué recursos yo requiero en personal o humanos? ¿Qué recursos financieros? ¿Qué recursos de infraestructura? ¿Qué recursos intelectuales? Sí, me hago entender un poco como esos elementos que tú tienes que establecer como recursos claves, porque esos recursos claves son los que te van a permitir establecer cuáles son los costos de la estructura de tu propuesta de valor. Entonces, recordemos que estos tres elementos van a jugar un papel importante para poder yo desarrollar esta parte de abajo, que son los costos de la propuesta de valor y las fuentes de ingresos que yo voy a obtener. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahí hay una idea, pero uno podría ya empezar a decir, oye, ¿cuánto puede costar eso que tú estás implementando para un estrato 3? Entonces, usted ya dice, no tengo ni la más mínima idea. ¿De acuerdo? Tiene que jugar un papel fundamental sobre cuáles son, cuántos hogares hay en estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Con base en ello, establecer los de estrato 1 son prácticamente subsidiados, los de estrato 2 también son subsidiados. Todos los tres estratos que tú estás colocando son subsidiados. Entonces, cuando están subsidiados quiere decir que no tienen capacidad de pago o la suficiente capacidad de pago. Y ahí hay que pensar un poco en todo el elemento que tú vas a generar para tu fuente de ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo Sí. que te va a permitir a ti tener una idea mucho más clara para poder establecer tanto los costos como la fuente de ingresos y a partir de allí ver la viabilidad de tu propuesta de valor. ¿Me queda claro? Sí, profe, una preguntita. Señor. Como bien usted dijo, los recursos claves son esos activos y personas que son indispensables para la elaboración y las ventas pues, del producto o servicio que se va a realizar. Digamos que nosotros vamos a tener eso apoyado con lo del Fondo Emprender, pero eso ya sería un proveedor clave, no un recurso clave. Sí. ¿O cómo Ahora, sería? ¿qué es lo que cuando tú hablas del fondo de emprender, eso es como cuando tú estás jugando al caricellazo?
Pueda que sí o pueda que no, ¿sí me hago entender? Sí, claro, claro. Entonces, lo que se piensa más en estos recursos claves son, digamos, qué recursos, o sea, qué personal requieres tú para desarrollar esta propuesta de valor, qué infraestructura, qué, llamémosla, qué parte comercial, cómo vas a tú a los canales de distribución y los canales de relación con el cliente tener para poderlos tratar de cuantificar y poder llegar de una forma mucho más real y precisa a los costos de la propuesta de valor, Alejo. ¿Sí? Sin importar después cuando tú veas socios claves o aliados estratégicos claves, digamos, ya ahí puedes puntualizar, digamos, este me puede aportar esto, me puede aportar, pero estos recursos juegan un papel fundamental y esencial para ir estableciendo cuántos son los costos de la idea del producto que tú tienes que comercializar. ¿De acuerdo? ¿Sí me Perfecto, hice perfecto. entender? Recuerde, por ejemplo, nuevamente te reitero, tú te estás metiendo con los tres estratos que están subsidiados en servicios públicos, ¿sí? Ese subsidio evidencia claramente que tienen menos capacidad de pago. Entonces, en términos prácticos, tu propuesta tiene que ir mucho más enfocada que a la empresa, en este caso, que va a ser tu aliada estratégica, que es Aguas y Aguas, para que ellos puedan de alguna forma subsidiar la parte del servicio de lo que ellos no pueden pagar para que puedan disminuir eso. ¿Sí, sí me hago entender la idea, Alejo? Sí, señor, sí, señor. Entonces, venga, una preguntita. Yo Señor. podría hacer una iteración 2 cambiando ese segmento de clientes y enfocándolo más a aguas y aguas y lo entregaría ahorita o eso ya se No, no, dejaría no, para no, la no, próxima no, no, entrega. no, por eso te estoy diciendo, esta parte que tú vas a hacer es tan clave que te va a hacer repensar casi todo lo que has hecho, Sí, sí, sí. porque aquí ya le estás metiendo cifras y al meterle cifras empiezas tú a dimensionar la propuesta de una forma mucho más real y efectiva. Esa forma mucho más y efectiva te va a decir, oiga, mierda, yo me estoy equivocando, tengo que balancear esto para que la propuesta de valor sea viable. Porque lo que buscamos con este ejercicio es aprender a hacer propuestas que viables y lo que estamos haciendo con el ejercicio práctico es que ustedes empiecen a darse cuenta dentro del ejercicio cómo poder construir, y cada una de esas preguntas no es responderla por responderla, es dar de manera precisa, pensar ustedes en su propuesta y hacerla lo más efectiva posible. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí, sí. Ok. Venga, hagamos otro ejercicio. ¿Sí les gustó el ejercicio con Alejo, compañeros? Sí, señor. Sí, claro. No, está bien. Este, ya estamos solamente, no, si es que estaba mirando aquí es que me toca reporte, tenemos 17, 18. Bueno, vamos a mirar un segundo ejemplo para mirarlo. Lo tiene Cristian, el tuyo. Listo, profe. Ya. ¿Lo ves ahí o lo vas a abrir el tuyo? No, ya lo voy a abrir. Ya no lo veo muy bien. Listo. Bueno, entonces, mi propuesta de valor es un aplicativo móvil que permite a los usuarios crear una cuenta donde se podrán registrar las facturas de servicio de agua y comparar si existe una diferencia entre el consumo del mes actual con el mes anterior. De haber disminución, la diferencia podrá abonarse a un saldo o cartera con el que se podrá redimir en cupones de descuento en productos y servicios. De haber aumento, arrojar un mensaje para volver a intentarlo junto con mensajes sobre cómo ahorrar agua. Ok. ¿Les queda claro la idea de la propuesta de valor de Cristian? Profe, yo tengo una inquietud. Señora, Él menciona ahí que en la aplicación se puede registrar las facturas del servicio de agua. Es decir, que los mismos usuarios van a poder ingresar el consumo que generen mensualmente, porque pienso pues que si es de esa forma, habría que validar de alguna manera que esa información que están ingresando sea válida, porque pues las personas dirán, ah, bueno, entonces va a hacer esta jugada y voy a decir que mi consumo anterior fue menor
al que realmente tuve para poder ganar los beneficios que están dando. Pues usted sabe que hay que pensar en ese tipo de cosas porque Sí, los usuarios siempre van a estar sí. pensando en cómo hacer ahí la jugada. No, bueno, yo me lo imaginaba era que sea con el número de factura. Entonces, digamos que haya que sea un sistema que pues las facturas, si todas las facturas tienen un número, entonces que ese sistema sea que para que el usuario cree una cuenta con los datos a nombre de la persona a la que está, de la titular del servicio y que se registre la factura y la factura arroje cuál es el consumo, sin que ella tenga que modificar algo, sino simplemente añadir el número de factura. Cristian, ¿sabes qué le puedes añadir bajo lo que tu compañera te está proponiendo? Sí. Es que el sistema de facturación pueda llegar directamente ahí. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, Y eso reduciría los costos de ¿qué? de De papel. llevar las facturas. Recordemos que Sí, eso es un costo elevadísimo. sí, Y claro. al tener un dispositivo donde te llegue y que tú puedas medir y haya eso, pues obviamente eso estimula y no se recibe como, es que mire, le quitaron eso. Entonces ahí puede Ah, tener bueno. ya una utilidad. Tiene que esto nos sirve como para ir replanteando como ideas. Ah, Muy sí, bien, claro. gracias a tu compañera por, mire, la Sí, idea es gracias. que no puedo ver los nombres porque estoy en la presentación. Entonces, Eh, Listo. Bueno, en el caso del segmento de clientes, son personas interesadas en realizar un aporte significativo al planeta por medio del ahorro de recurso hídrico, pero que no se motivan realmente a hacerlo. Y por otro lado, también es empresas, en este caso, por ejemplo, de servicios y productos que desean incrementar sus ventas a la vez que forman parte de una iniciativa en pro de un cambio positivo. ahí, si ve que tú, ¿cómo ven ustedes el segmento de cliente de Cristian? Lo que pasa es que yo tengo una pregunta y es respecto a, yo no, y es algo que quisiera aclarar, y es que yo sé que el segmento de clientes en este caso son las personas, solo que yo lo estaba también direccionando a saber, pues porque yo también tengo que venderle la idea, yo digamos que para que la implicación tenga descuentos y que tenga esos cupones, pues debo generar alianzas comerciales con empresas de servicios y productos de acá de la ciudad. Entonces yo no sé si eso se consideraría como un cliente o sería algo aparte. No, es algo aparte porque se convertiría en un aliado estratégico dentro de la propuesta de valor. Pero, Ah, listo, listo. pero aquí ya empecemos a mirar. Aquí, como tú hablas, solamente las personas que están interesadas, o sea, los que no están interesados ya salen. ¿Y cuál es el tema? El tema es buscar que ojalá este tipo de dispositivo sea masivo y más si le vamos a meter todo el tema de facturación. ¿Sí me Ah, hago listo, entender? Entonces, listo. piense que, digamos, amplíen el segmento del cliente, porque si vas Listo. a modificar lo de la propuesta de valor, pues la idea es que ojalá todos los clientes puedan tener este dispositivo, porque les va a llegar la factura y a partir de ellos van a tener descuentos, van a tener Ah, bueno. premios. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, profe. darlo como de una forma mucho más dinámica y que le permite que haya un atractivo para la clientela, ¿vale? Ah, bueno, listo, listo, listo. Entonces, bueno, entonces, tomando en cuenta eso, voy a corregir la propuesta de valor. El segmento de clientes solamente voy a incluir a las personas y lo demás, y lo que sean alianzas comerciales, bien sea con la empresa de producto y con empresas aliadas, bueno, eso va a considerarse más bien alianzas estratégicas. Sí, correcto. Entonces, de esa forma, entonces también tengo que corregir algo sobre la relación con los clientes, porque como yo estaba considerando a esos dos como clientes, pero entonces yo había colocado que la comunicación con el usuario final será directa por medio del uso de las TICs como correo electrónico y WhatsApp. Y en este caso yo había puesto que para también con las empresas aliadas, pero no, como no son clientes, entonces tengo que corregir también esa parte. Ok. Bueno, y los canales sería que el aplicativo estará disponible en la tienda de aplicaciones de preferencia al cliente, bien sea Google Play o App Store, y solo será necesario descargar y crear una cuenta para su uso. Su difusión será por correo, radio, periódico local y en la factura del servicio de agua. Ok. ¿Has pensado, por ejemplo, ya ahorita con el ejercicio que hicimos con Alejandro de recursos, ¿sí? Empieza como a dimensionarlos. No, no, todavía no lo empiezo, todavía no he Es pensado cierto. bien en eso.
Entonces, trate de empezar aquí como a eso, a pensar un poco en qué gente, qué personal requieres, qué infraestructura requieres, qué, digamos, recursos intelectuales requieres, cómo se va a comercializar. Y todo ese tipo de cosas son recursos que le van a permitir a ti empezar a cuantificarlo. ¿Oíste, Cristian? Profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Es una pregunta pues para Cristian. Acá leyendo pues como la propuesta de valor, esa parte que dice bonos, dice cupones, ¿eso es como un incentivo por haber disminuido el consumo? ¿O qué? Sí, sí, es un incentivo, digamos que cuando la idea es que cuando la persona registre la factura, bueno, en este caso tendría que cambiar que le llegue directamente al aplicativo. En el caso de que la persona va a comparar, la persona va a realizar la comparación solo con el mes actual y el mes inmediatamente anterior. Yo tenía pensado que para el sistema, para evitar cosas como la que dice Meli, que hay mucha gente que es viva y que quiere aprovecharse, no puede hacer, solamente la comparación se debe hacer entre meses anterior, entre el mes actual y el mes inmediatamente anterior. Entonces, si existe alguna diferencia si existe una disminución entre el mes actual y el mes anterior, esa disminución del cobro pues, sería abonada como una cartera, como un saldo que tenga dentro de la misma aplicativo y que se pueda abonar para algún cupón, algún bono de algunas empresas que sean aliadas. Como acumulable, ¿cierto? O sea, la diferencia entre las dos facturas se va Sí, acumulando. eso. Sí, Listo. y hay un tema interesante ahí, es con las alianzas estratégicas de las empresas, porque recordemos que hay un impuesto que se puede disminuir las empresas. ¿Por qué? Por favorecer proyectos de mejoramiento de condiciones ambientales. Y aquí estamos tratando de buscar el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, pueden aplicar eso y eso conllevaría que algunas empresas puedan ser aliadas estratégicas para poder aportar dentro de esta propuesta de valor que tiene Cristian. Listo. Pero listo, eso sería todo. Ok, Entonces miremos. la voy a cambiar y entonces ese cambio sería ya la iteración 2, ¿cierto? Sí, no, tranquilo. Vale. O sea, aquí ya vamos, ¿qué es lo que es importante de eso? Recordemos que aquí estamos es construyendo, ¿sí? Todo esto va en mejora, y en la última nos quedan 4 semanas a partir de esta para poder mejorar y tener ya el producto mejorado y corregido, y ya es el que vamos a evaluar, ¿vale? Listo, bro. Vale, gracias. David Arcila. Sí, profe. Ok. Profes, lo que pasa es que yo tenía el internet caído. ¿Me puede explicar más o menos qué están haciendo? La idea es que estamos cogiendo tu lienzo. Recordamos que el lienzo es como la forma de presentar tu idea y estamos buscando de que ojalá sea lo más clara, precisa para que no requiera, digamos que tú tengas que explicarla. Entonces, aquí la intención era que tú lo leyeras y preguntáramos si a todos los demás les quedaba claro, y de pronto cada uno te iba a aportar diciendo, oye, ¿por qué no mejoras esto, mejoras esto? ¿Para qué? Para ir mejorando como la idea tanto de propuesta de valor como segmento de cliente, como canales y relaciones con el cliente. Ah, listo. Bueno, entonces mi propuesta de valor pues es enviar mensajes No, de texto. léela para que... Bueno, son mensajes de texto informativos que se envían una vez el consumo del hogar haya superado el 80% mensual. El mensaje será enviado a la persona titular del servicio de acueducto y es usado por la facilidad de comunicación a celulares de distintas gamas. Va a haber una aplicación móvil para las personas que deseen monitorear con precisión su consumo de agua, y va a haber una educación al consumidor a través de campañas de instituciones educativas. Pare ahí. ¿Les queda claro? ¿O le podríamos aportar algo a tu compañero? No, a mí me queda claro.
¿Hay alguien que quiera aportarle algo? O sea, hay 4 componentes que son los que tú vas a hacer. Los mensajes, esos mensajes le van a permitir mirar como cuál es digamos, el consumo, y va a haber propuestas educativas, ¿no es cierto? Sí, lo ideal es pues que según el tipo de casa y la cantidad de personas que vivan, pues se tenga, digamos, un consumo aproximado de esta casa y pues, digamos, una vez se pase el 80% y no se ha cumplido el mes, pues se envía un mensaje como advirtiéndole pues al usuario que ya está próximo a vencer el consumo, pues el tope que debería de tener de consumo. Ok. Muéstrame el segmento del cliente. David. Bueno, para el segmento del cliente son personas que estén entre los 18 y pues 99 años, pues cualquier persona prácticamente que sean titulares del servicio de acueducto de alcantarillado de la empresa de aguas y aguas de Pereira. Y ya para la parte educativa son personas entre los 12 y 18 años que estén estudiando en instituciones educativas. Cuando tú haces esa segregación de los clientes, ¿sí? ¿Cómo podría hacerlo? O sea, tendrías que identificar, porque la primera, hablas tú lo que es los usuarios, o sea, los titulares de la cuenta, y muchos de esos titulares me imagino que tienen hijos. ¿Cómo harías para manejar, digamos, esa segregación y que le pudiera llegar a los que les va a dar el tema educativo? No, la parte educativa es darla directamente en los colegios y en las instituciones educativas. Ya esta parte de segregación de 18 a 99 es para las personas a las que les va a llegar los mensajes de texto o que van a poder hacer uso de la aplicación. O sea, solamente el titular pues del servicio. Pero esto va para todos, o sea, ustedes establecerían lo que son los jóvenes y entre 12 y 18, irían a todos los colegios. Pues lo ideal es ir a todos los colegios de la ciudad de Pereira. De pronto sí tendría que añadir ahí esa partecita dentro de la ciudad de Pereira. Sí, lo que no me quedaría entonces claro es, porque el aplicativo, tú estás manejando un aplicativo y esto es como un adicional, como unas charlas pedagógicas. Yo pensaba que el aplicativo de pronto podría tener mensajes que les iba a llegar a estos muchachos, ¿sí? Para no generar, porque esto le genera unos costos elevadísimos, David, ¿sí? Piensen nomás en cuántos colegios hay en Pereira, cuántos, si es una charla, si son varias charlas, si todo ese tipo de cosas son las que conllevan eso, y eso es un costo oneroso para una propuesta de valor. Entonces, yo preferiría integrarla en mensajes que le pudiera llegar a las comunidades, digamos, a los jóvenes y ojalá a todos, buscando la forma de buscar el uso y aprovechamiento del agua, porque es mucho más fácil y mucho más económico en el aplicativo llegar a ese tipo de mensajes a tener que desplazarse y hacerlos. Mire el personal, o sea, si voy a los recursos, que es lo que vimos anteriormente en la presentación de la clase, estos recursos son los recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros y todos los recursos. Y esto va a incrementar el valor del proyecto. Entonces se convertiría que esta propuesta de educación ambiental a los colegios se convertiría en mucho más costosa que de pronto el mismo aplicativo dado. Entonces, reflexiona un poquito sobre eso, porque estoy completamente seguro que cuando estés construyendo aquí los recursos claves, vas a tener unos costos significativos en lo que va a ser las campañas de educación. Entonces, piénsalo un poquito en eso, ¿vale? Sí, profe, no, igual yo tenía más o menos pensado, pues ya había, digamos, pensado en algo de eso y también había pensado, digamos, en el mismo aplicativo donde las personas monitorean, digamos, su consumo de agua, también puedan haber, digamos, cosas interactivas para los jóvenes para que aprendan, como por ejemplo ese que nos mostró usted de la marca del agua o cosas así, pues que eduquen a las personas también. O sea, directamente en el aplicativo y no tanto pues como ir a lo de las instituciones, pero sí, eso lo voy a cambiar entonces. Ok, échale una revisada. Miremos el tema de los canales y relaciones. Bueno, los canales que voy a usar son la publicidad en redes sociales, vallas publicitarias alrededor de la ciudad
y dentro de las facturas de servicio de agua y aguas, que a veces ponen como cartelitos, como cositas, como para avisarle al cliente que ya puede hacer uso de la aplicación o algo así. Ok, un poco para que recuerdes, todo esto se tiene que cuantificar aquí en lo que son los recursos, ¿o yo? Y que me van a obligar a tener un costo aquí, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo vayas visualizando, porque dentro de los recursos yo necesito, voy a trabajar esta publicidad, estas vallas, todo eso en el tema publicitario, tengo que colocarlo en los recursos y ir cuantificando para poder establecer los costos de la propuesta. Como tú no estuviste, pues porque estabas con el internet caído, entonces para que revises la clase y te muestre, digamos, ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, sí, eso siempre lo hago, profe, tranquilo. Ok. Las relaciones con el cliente, Bueno, las relaciones es prestador de servicio de monitoreo inteligente a sus clientes, en donde pues se va a monitorear el consumo de agua en tiempo real y pues le va a mandar los reportes, no siempre, porque si no, digamos, quedaría una red muy compleja y digamos saturada enviando mensajes cada ratito, pero entonces lo ideal es pues enviar un mensaje cada cierto tiempo. El de reporte de errores a través de la aplicación y reporte de dudas a través de las líneas oficiales que tiene Aguas y Aguas de Pereira. ok, listo. Listo. Ok, poco mirar ese tipo de elementos porque son los que de pronto yo veo como inconvenientes. Sí, y ya en el desarrollo te va a servir a ti para poder establecer un costo mucho más real de lo que podría ser el proyecto y a partir de allí que tú mismo analices si es viable o no es viable la propuesta, ¿oíste? Listo, profe, muchas gracias. Diego Fernando está. No, profe. Edwin, Sí, señor. hagamos el ejercicio a ver qué le podemos aportar, hermano. Bueno, lo busco acá. Sí, si quieres, o te amplío este. Ya, acá lo tengo, profe. Ok, Bueno, entonces inicio leyendo que la propuesta de valor. sí, sí, sí. Bueno, a ver, la propuesta de valor la planteé por este lado en reducción de riesgo por bajos caudales del río Tun, por medio del monitoreo, análisis y definición de patrones de consumo de agua diaria en los habitantes de Pereira con la ayuda del desarrollo e implementación de una aplicación para celular. Ok. ¿Cómo ven la propuesta de Edwin, compañeros? ¿Cómo la podrían mejorar? Yo, Pues yo, ya hoy que De estoy pronto ser un analizando. poco más específico. Perdón, Lucho. ¿cómo? A ver, No, Lucho estaba hablando, qué pena. No, tranquilo. Solamente estaba diciendo que estaba analizando la propuesta. Bien pueda. Ah, listo. No, de pronto podría ser un poco más específico. eh, el monitoreo, análisis y definición de patrones, de pronto o aparte de la aplicación, digamos que la aplicación va a hacer el monitoreo o el análisis. De pronto yo, como con qué función específica de pronto va a tener la aplicación, algo así. Podría ser eso. mire, nomás por ejemplo, si quisiera reordenar esto, Edwin, yo le colocaría aplicativo celular que permite monitorear, analizar y definir los patrones de consumo diario de los habitantes de Pereira para contribuir a la reducción del riesgo por bajos caudales en el río, algo así. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué resalto yo de entrada? Cuando tú empiezas a leer una propuesta de valor, la intención es que ojalá las primeras palabras sean el producto que tú vas a comercializar. Entonces, tú lo que vas a comercializar es un aplicativo para celulares que le van a permitir monitorear y hacer el análisis de esos patrones de consumo diario. Entonces, si ve que al yo reorientar eso, la idea recobra como un mayor sentido. No estoy diciendo con eso que lo que tú planteas de la reducción del riesgo por bajos caudales lo desestime. No, lo que sucede es que aquí yo estoy estableciendo una propuesta de valor para comercializar. Entonces, por eso tengo que hablar más del aplicativo para celulares que permita hacer ese monitoreo y análisis
y de los que son los patrones de consumo. ¿Te queda un poco claro? ¿O te queda más claro mejor? Sí, profe. Ok. Y eso va para todos, porque acuérdese que en lo posible, una de las cosas que buscamos es ponerle una impronta. Ese aplicativo debe tener, ojalá, un nombre que automáticamente le jalone, que la gente empiece a imaginar eso a partir de ese nombre o de esa marca que ustedes quieran colocarle. ¿De acuerdo? Sigue, Edwin. Bueno, leo entonces la relación con los clientes. Sí, no, el segmento de clientes. Ah, bueno, el segmento de clientes. Entonces, se manejan dos segmentos de clientes. El primero vendría siendo las empresas que prestan un servicio público de administración de agua. Esta parte se puede escalar a cualquier tipo también de servicio público que se presente en el municipio. Y los usuarios, que son los habitantes del municipio de Pereira comprometidos en el ahorro de agua, con conciencia por reducir su consumo y costos de factura. Voy a hacer una reflexión para que todos entendamos un poquito el ejercicio de lo que es la propuesta de valor y el segmento de clientes. Cuando a mí me van a decir que yo, que si quiero comprar un aplicativo para celular que me permita monitorear, digamos, el consumo de agua diariamente, ¿sí? ¿Tú crees que, digamos, es atractiva para digamos, los habitantes del municipio de Pereira? ¿Tú qué crees, Edwin? Profe, pues de entrada sería para las personas que estén interesadas como en reducir su consumo. O sea, si tuviéramos la conciencia, sí debería ser interesante poder tener nuestra métrica aparte pues del consumo mensual, pero si se da así de entrada, no. Sí, y es que el problema que tenemos es eso. Tú hablas del tema de conciencia. Nosotros somos aún inconscientes en el consumo de agua, por una sencilla razón, porque tenemos disponibilidad de agua. En los países donde no hay disponibilidad es que ya empiezan a tener un nivel de conciencia porque ya no lo hay, el recurso. Entonces, a lo que quiero llegar contigo es a que tenemos que colocarle algún dulce a esa propuesta de valor que sea atractiva, que le atraiga a un segmento de la clientela. Ya puede ser todos los habitantes del municipio de Pereira, pero tengo que ir amarrando algo para hacer atractiva mi propuesta de valor, porque si no quedaría demasiado clara y lo que se hace es que, digamos, en términos prácticos, si yo hago un ejercicio estadístico de una encuesta, de pronto no es, digamos, la gente no lo quisiera comprar. Entonces hay que pensar. Mire que sus compañeros han ideado de pronto estímulos, han generado como elementos que de alguna forma hayan servido para que la gente, tenerlos como un gancho para atrapar a esa clientela. Entonces, piense un poquito en eso, Edwin, ¿vale? Listo, profe. Bueno, los canales. Bueno, los canales. La aplicación se dará a conocer por medio de convocatorias de talentos para las empresas y para los usuarios se dará a conocer por medio de la misma factura, como estaba diciendo usted, que es publicidad pues que trae la factura, entonces ahí se puede dar a conocer y por publicidad en redes sociales. Ok. Recordemos, digamos, ahí importante los canales, tenerlos muy en cuenta para establecer los recursos que voy a requerir para esos canales, ¿de acuerdo? Y las relaciones. Bueno, y la relación de los clientes con la empresa será de manera directa por medio de la actualización y el mantenimiento de la aplicación y con los usuarios por medio de la misma aplicación en donde ellos pueden consultar el consumo del agua, el costo y otros datos pues interesantes que se piensan. Bueno, estos dos elementos, tanto canales como relaciones, son fundamentales. Recordemos siempre que esas relaciones con nuestros clientes es cómo hacemos para que se enamoren del producto, de ese aplicativo de celular. ¿Cómo hago para que, digamos, aquí tú lo estás planteando con, digamos, todo lo que es una forma de comunicación que le permita mirar el consumo, pero hay algo que de alguna forma valdría la pena
también para todos pensar en cómo hago para que ese cliente se enamore de mi producto, para que definitivamente encontremos que que se hace atractivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí juega un papel muy, fundamental empezar a pensar en este tipo de cosas. Uno puede evidenciar hoy por hoy muchos de los productos que se empiezan a relacionar con los clientes tienen, digamos, formas digamos, de atraerlos. Entonces, hoy vemos que las redes sociales han jugado un papel fundamental. ¿Para qué? Para dinamizar esa relación con los clientes. Y hoy por hoy, pues esa relación le permite, pues obviamente, atraerlos. ¿Para qué? Para que nuestros productos se puedan comercializar. Desde ahí la importancia de que esos dos elementos los analicemos y todos le echemos una revisión, tanto a la relación del cliente, que es para enamorarse, como los canales, digamos, que son fundamentales para tener esa relación entre el cliente y la propuesta de valor. Bueno, ¿te queda claro todo, Edwin? Sí, profe. Ok. Voy a mirar aquí, miremos voy a avanzar. Ahí está Elvis Hernández. Sí, profe. Ok. Profe, Señor. ¿sí me escucha? Sí, te No, escucho. no sabía si me escuchaba. A veces falla el micrófono, entonces mejor robar. Ajá. La misma dinámica, profe. Sí, la misma dinámica. Quiero, porque eso nos ayuda a que precisemos y concretemos y sea claro cada uno de los componentes de la propuesta de valor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la propuesta. La propuesta de valor mía se trata de un contador el cual pueda tomar datos del consumo de las viviendas y de los sectores de la ciudad para manejar el caudal del agua que pasa por los hogares. Esa es como la idea principal. Pero lee completa. Una de las caudales del producto será la toma de datos. Cualidades. Una vez del producto será la toma de datos y el manejo del caudal del agua que pasa por los hogares. Ok. Lo importante, digamos, de su propuesta es un contador que le permita, pues obviamente, establecer el consumo de la vivienda. ¿Hay una periodicidad Entonces, diaria? como se va a hacer como se va a hacer un análisis de datos, lo que yo tengo pues, en mente, primero que todo, pues como esto todavía no se tiene como una base de datos realmente en la cual yo pues sí la hay con la parte de las facturas y cuál es el consumo mensual, pero pues no se tiene como organizado realmente con los datos de cuánto en el día, de cuánto consumen en qué periodo del día. Entonces, lo primero es como primero hacer eso, la toma de los datos y el análisis de lo que puede tomar el contador, hacer el estudio para ver si se puede enfocar la reducción o el ahorro al mes o se puede manejar al día o se puede manejar en ciertos periodos del año, ver como todas esas posibilidades que abre tener una buena base de datos para trabajar. Sí. De pronto, valdría la pena pensar, Elvis, digamos, que yo pudiera programar ese contador, o sea, yo como usuario pudiera programar eso, ¿sí? Como es un contador inteligente que decir, oiga, yo tengo que consumir, por dar un ejemplo, 10 metros cúbicos al mes y dentro de esos voy a establecerlos en días, entonces me va a dar alrededor de 300, 330 litros, por dar un ejemplo, de litros al día. Entonces, que de alguna forma ese caudal pudiera regularlo para qué, para poder evidenciar, o sea, si me quedo sin agua, quiere decir que yo consumí más del caudal que correspondía. ¿Sí me hago entender? Y eso automáticamente podría amarrarlo No, a un ahorro y uso eficiente del agua, ahorro económico y uso eficiente del agua. ¿Sí? O sea, sí, claro, no hay ninguna dificultad porque como se planea hacer un contador inteligente, pues eso sería simplemente una restricción que se le puede poner. Puede ser algo además, porque la idea del contador es que él pueda tomar datos y además de eso manejar el caudal que pasa al hogar. Entonces, si una persona decía, no, es que yo solamente el día de hoy quiero consumir tanto de agua, pues lo podría hacer. Sino que yo lo veo más por la parte de que es difícil, por lo que usted mismo dijo ahora, no se tiene una cultura, porque como acá el agua no escasea, entonces acá siempre está el servicio
en unas partes lo cobran más caro, en otras más económico, pero siempre está. Nunca he dicho que, que nos vamos a quedar 3, 4 días sin agua, o sí lo hay, pero en ciertas partes del país, no al menos en esta ciudad. Entonces las personas no tienen esa cultura, entonces como que tirarlo por el lado para que las personas lo hagan ellos mismos, no creo que sea lo mejor o al momento, porque pues tomaría su tiempo. Si una gran parte de la población podría tomarlo en cuenta y decir, uy, yo puedo manejar y puedo saber cuánto voy a ahorrar y puedo manejar cuánto consumir, pero una gran parte no lo va a hacer. Pues ahí es donde tu propuesta de valor tiene que darle como una dimensión mayor para que pueda ser atractiva. ¿Sí me hago entender? O sea, decir, Olga, yo lo pensaba como, qué pena lo interrumpo, pero no que yo lo pensaba como no tirar tanto como al populismo de una, porque realmente hacer un contador inteligente pues debe tener su parte económica, sino que sí. yo lo pensaba más como hacerle la propuesta a la parte de la empresa de aguas y aguas de la ciudad y más como a los estratos que pagan más, porque como ellos sí saben que ellos pagan el valor del agua sí les cuesta, o sea, ellos sí pagan realmente cuánto vale el producto del agua. Entonces, a esas personas que tienen la forma y tienen como que a ellos sí les cobran lo que es, ya van a tener un buen manejo y la empresa puede hacer ya publicidad y todo para que sea un producto que pueda llegar a ser asequible pues, a la población o puedan ellos implementarlo en cierta parte de la ciudad. Sí, es que a lo que quiero, Elvis, llegar es que cuando tú haces una propuesta de valor como la que estás presentando es tan plana que no es atractiva. ¿Sí me hago entender? No, no es atractiva, porque dice, bueno, sí, es un contador inteligente, pero ¿qué me proporciona a mí para poderlo comprar? Recordemos que la propuesta de valor es un bien o un servicio que yo voy a prestar que de alguna forma va a traer alguna retribución para quien lo compra. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde juega que le hace falta como ese llamémoslo, ese decorado, ese dulce, ese imán, para que se enamoren de su propuesta de valor, ese segmento de cliente que tú quieres presentar. Entonces, digamos, yo lo veo demasiado plano, no sé si sus compañeros lo ven igual que yo, o ustedes ven, digamos, atractivo esa propuesta de valor. ¿Qué opinan? Pues yo veo la propuesta del compañero como interesante desde el punto de las empresas, porque las empresas son las que se encargan pues de llevar este control. Entonces, digamos que al él no ofrecer el producto directamente, lo que está haciendo es ofrecerle la aplicación a la empresa. Ya la empresa verá si da beneficios, si las políticas que va a tomar pues respecto a cómo los usuarios interactúen con ella. Ok. Sí, es válida su apreciación, porque digamos, él ya lo está presentando como el segmento del cliente es, el producto será dirigido a la empresa de aguas y aguas de la ciudad, o a la empresa de aguas de la ciudad. Esto podrá tener datos del consumo de los hogares, además de cómo es el consumo de diferentes periodos del año. O sea, le puede servir mucho más a la empresa que al usuario. Sí, Edwin, Sí, sí, claro, Edwin. sí, y en la parte final dije que lo ideal sería llevarlo a que sea un producto que sea accesible, pues popular, que sea accesible para todas las personas sin ningún problema, pero al principio sí es como complicado mandarles la propuesta así de una, pero sí, yo lo veo más como tirándolo como a beneficios de la empresa por el análisis de los datos que ellos pueden hacer con esto y todo lo que puede llegar a avanzar de aquí en adelante si uno realmente tiene la cantidad de datos suficientes para trabajar. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Entonces vamos a mirar si la relación, los canales y la relación con su cliente que va a ser la empresa es el acorde. Entonces ya digamos, entendemos la propuesta de valor y su segmento de cliente que es la empresa. ¿Cuáles son los canales? No, pues ahí sí no sé si estarán bien, pero vamos a leer lo que yo puse. Se realizará una presentación del producto con todos los detalles relacionados con la creación del mismo, pues cómo tiene que sale el contador diseñado y qué tiene que llevar. Además de lo que se pretende, lo de los datos y el manejo del caudal del agua. O sea, tenemos que mostrarle realmente a la empresa lo que se puede llegar a hacer con esos datos y qué se puede utilizar, qué beneficios pueden obtener, con propuestas de qué se puede realizar y de qué forma
y de qué forma y los beneficios que este producto tendrá en la empresa. Publicidad se llevará a cabo, sí, o sea, esta segunda parte es como ya cuando, pues para las personas del común que lo quieran a obtener. Entonces la publicidad se llevará a cabo con los sectores que se desea emplear, se utilizará las facturas para dar información y también las redes sociales para dar a conocer el plan del proyecto. Yo creería, Elvis, céntrate en el cliente que sea la empresa y mire cómo estableces tanto los canales como la relación con la empresa para poder comercializar tu contador inteligente, ¿vale? Porque lo que uno ve es que, digamos, si bien... O sea, me olvidé de las personas del común. Señor. Me olvidé de las personas del común Sí, por el momento. Porque yo creería que como lo estás presentando, Elvis, al que más le debe interesar es a la empresa. ¿Sí? Para llevar, digamos, no que el contador sea solamente un medidor del caudal, sino muchas otras cosas que le puede aportar para mejorar, digamos, su servicio y a partir de allí buscar la forma de disminuir el consumo de eso. Por ejemplo, lo que tú aquí planteas es reducir digamos, reducir el caudal. Al reducir el caudal, automáticamente hay una disminución en la entrada a la casa y eso puede también buscar ahorros. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, y también disminuir una parte del desperdicio, porque como un compañero lo mencionó en anteriores, hay unas partes que hay a veces fugas o daños en la estructura pues, del acueducto y hay un gran desperdicio por la falta de atención de eso, porque a veces no llega a tiempo la alerta o hay más cosas. Y si usted tiene contador inteligente, los cuales le muestran datos constantes de cómo está el flujo del agua y cómo está entrando a las casas, si hay una fuga o hay algún daño, pues eso se da porque pues, va a dejar de llegar el agua a ciertos sectores de la ciudad o a cierta parte, o el caudal de agua va a disminuir drásticamente. Sí. Entonces se puede dar más fácil con la tierra y se disminuye mucho el desperdicio dependiendo cómo se utilice la información que llega. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y eso esto? genera ahorro. Pues, sí. Sí. ¿Qué es lo importante de todo esto? Este ejercicio nos ha servido, uno, para que entendamos cuál es la función del lienzo. El lienzo debe arrojar un mensaje que no requiera que haya explicación. O sea, que el que ve esta hojita con esos elementos automáticamente vea todo. ¿De acuerdo? No es colocar un párrafo ni nada de eso, no, es que lo pueda entender claramente en esta primera parte, esa propuesta, su relación con el segmento de los clientes, cuáles son los canales de comunicación, cuál es la relación con ese cliente y lo que vamos a hacer la semana entrante es ya ver la teoría para poder terminar la construcción de ese lienzo. Ese lienzo es digamos, una herramienta bien interesante porque le puede permitir de manera simple que un cliente se enamore de la propuesta de valor o la rechace. Entonces, ahí es donde vamos a jugar como nuestra clave para poder sacar este proceso adelante. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno, ¿qué más? Voy bueno, son las 13:57, tengo clase a las 4, me tengo que desconectar, estaba el ejercicio muy interesante. La próxima vez voy a arrancar de atrás hacia adelante para poder también revisar la de los compañeros que están atrás, ¿de acuerdo? Y no arrancan siempre por delante. Listo, profe. Espero que les rinda. Importante, muchachos, pónganse al día en las actividades, no quiero tener... de verdad, el tema de las notas a veces es tan harto para uno como profesor, pero lo importante es que si ustedes se ponen al día, los que saben que deben actividades, pónganse al día porque yo voy calificando y vale la pena ponerla y tenerla para poder calificarla y tener una buena nota. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Espero que mañana les rinda en la actividad. De cualquier cosa estoy disponible, como lo han hecho algunos de sus compañeros cuando me llaman porque no entienden algo. Con el mayor gusto estoy para servirles. Eso, profe. Hasta luego. Está muy bien. Un abrazo. Feliz tarde, profe. Hasta luego. Chao.